Hola, muy buenos días a todas y a todos las personas de nuestra comunidad. Me da muchísimo gusto saludarles en esta mañana aquí desde Chicago, como parte de las actividades de nuestro mes binacional de la salud. Y me da mucho gusto porque ha sido un mes muy intenso. Hemos tenido muchas actividades, pues no solamente para acercar la información a nuestra comunidad, sino también servicios y herramientas para que cuiden su salud y la de sus familias. Y como siempre digo, este esfuerzo por procurar una vida mejor, una vida más sana para toda nuestra comunidad, pues no lo podríamos hacer si no fuera por nuestros aliados. Y hoy me da más gusto todavía porque tenemos invitada de lujo, ahorita se las vamos a presentar, pero además porque arrancamos una alianza con grandes amigos nuestros aquí en Chicago, UNAM Chicago, que nos va a acercar durante las próximas sesiones que tendremos con ellos a una serie de especialistas para hablarnos de distintos temas. Ustedes saben que aquí en el consulado hacemos muchas cosas, pero no tenemos especialistas en temas de salud. Por eso lo que hacemos nosotros es crear estos puentes para que vengan las personas que saben y nos hablen de los temas que son de interés para nuestra comunidad. Así es que me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Alberto Fonserrada, y a quien le agradecemos muchísimo a nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto, y del Consulado General de México en Chicago, que nos permitan tener esta alianza, que vamos a tener esta serie de sesiones. Hablemos de salud, los diálogos con especialistas de la UNAM. Alberto, la palabra es tuya para que nos dirijas un mensaje. Muchísimas gracias, embajadora. Bueno, es un gran honor estar aquí el día de hoy para celebrar el inicio de un nuevo programa que fortalece el apoyo a nuestras comunidades mexicanas en el exterior. Este esfuerzo, realizado en colaboración con el Consulado General de México en Chicago y los demás consulados del Medio Oeste que se han sumado a esta iniciativa, marca un paso importante en nuestra misión de acercar los recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México a quienes más los necesitan. Quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a la embajadora Reina Torres Mendívil, cónsul general de México en Chicago, una gran amiga de tiempo atrás, y a la cónsul para Asuntos Comunitarios, María José Vázquez Pérez, también por su invaluable apoyo y compromiso. Gracias a su visión y esfuerzo, este programa ha sido posible, permitiéndonos poner a la disposición de nuestras comunidades en el extranjero el conocimiento que se genera en nuestra máxima casa de estudios. El programa Hablemos de Salud, diálogos con especialistas de la UNAM, tiene como objetivo primordial brindar acceso a información médica y científica de la más alta calidad para fortalecer el bienestar de nuestras comunidades. Por supuesto, esta no es la primera vez que trabajamos en conjunto con nuestras representaciones diplomáticas en esta noble tarea. Lo que sí es novedoso es el enfoque que queremos darle a través de una estructura más sólida y continua para que el impacto sea mayor y mucho más duradero. Tal como lo ha mencionado en diversas ocasiones nuestro director, el doctor Guillermo Pulido, este programa se alinea de manera armónica con el Plan de Desarrollo Institucional del doctor Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, en el que se hace énfasis en la importancia de procurar una mayor vinculación y apoyo a los mexicanos en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Este programa, por tanto, no solo responde a una necesidad actual, sino que también es un reflejo del compromiso de nuestra universidad con la sociedad dentro y fuera de nuestras fronteras. Aprovecho para agradecer también a la Facultad de Medicina de la UNAM por su entusiasta participación en esta iniciativa y de manera muy especial quiero reconocer a la doctora Melisa Islas, jefa de la Unidad de Movilidad Académica y Vinculación Interinstitucional, por su liderazgo y trabajo incansable para hacer realidad este programa. Asimismo, agradecemos profundamente a la doctora María Guadalupe Ponciano Rodríguez, quien estará impartiendo esta importante y valiosa conferencia. Su dedicación y experiencia serán clave para el éxito de esta iniciativa. Estamos convencidos de que el conocimiento y la salud van de la mano, y este programa será una herramienta poderosa para empoderar a nuestras comunidades con información de calidad que les permita mejorar su bienestar y calidad de vida. De nuevo, gracias a todos por su presencia y por su colaboración en este proyecto, que sin duda tendrá un impacto positivo en la vida de muchos. Muchísimas gracias. Gracias, estimado Alberto Fonserrada. Como siempre es un gusto trabajar con la UNAM Chicago. Siempre me gusta recordar que yo soy exalumna de la UNAM y que es mi alma mater, así es que siempre con mucho orgullo echamos a andar estas colaboraciones, ¿no? Les decía que hoy vamos a tener un tema muy interesante, vamos a arrancar esta serie de diálogos con un tema muy interesante,
porque es algo de lo cual ya no se habla mucho y ahorita les vamos a presentar a nuestro especialista que nos va a hablar de este tema. Pero antes de entrar en materia, nada más quiero recordarles que estamos todavía en el mes binacional de la salud, que tendremos muchas actividades todavía en el consulado. Hay recursos todos los días, tendremos pruebas de riñón. La próxima semana habrá una campaña de donación de sangre con la Cruz Roja. En fin, o sea, todavía no acaba el mes. Ahora sí que esto acaba hasta que se acaba, así es que estén pendientes de nuestras redes sociales, de todas estas herramientas que les estaremos acercando para que cuiden su salud, para que vengan y se hagan exámenes, se tomen, se pongan vacunas y demás, ¿no? Y decía yo que hace rato platicaba con la doctora, porque este es un tema que como que creemos que ya se fue. O sea, ya no hay fumadores, ya incluso entre las nuevas generaciones se ve como algo, pues mal visto, ¿no? Que la gente fume entre algunos sectores, pero todavía, no acaba porque se han buscado nuevas formas, pues ahora sí que de enganchar a las personas y de que esto se vuelva, pues un tema de adicción, ¿no? Una vez más, entonces estamos hablando de una cuestión de adicción y parece que no pasa nada, pero siguen habiendo, pues serios problemas de salud derivados justamente de este tema. Así es que ustedes que nos están viendo, los que nos van a ver al rato, porque acuérdense que este video se queda en nuestra página de Facebook Live y lo va a poder ver mucha gente más adelante, avísele si usted conoce a alguien fumador, a los jóvenes, a los papás que estén pendientes de estos temas con los jóvenes, con los niños, porque ahora están enganchando niños con estas cosas del vaping o los vapers, ¿no? Mucho ojo con todo eso. Y le voy a pedir a nuestro enlace para temas de salud que colabora con nosotros dentro del Departamento de Asuntos Comunidades, María José Vázquez, que nos ayude un poco a moderar el panel, a ir viendo las preguntas que saldrán más adelante y que nos presente a la doctora Guadalupe Ponciano, María Guadalupe Ponciano Rodríguez, que nos acompaña el día de hoy. María José. Claro que sí, muchas gracias, embajadora. Y pues es un placer para mí presentar a la doctora María Guadalupe Ponciano, quien es una especialista en materia de tabaquismo. Ella es doctora en investigación en medicina por el Instituto Politécnico Nacional y es especialista en el tratamiento de adicciones. Tiene muchísimos artículos publicados, muchísimos libros publicados en esta materia y actualmente coordina el programa de investigación y prevención del tabaquismo en la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, bienvenida, muchísimas gracias, María Guadalupe, le dejo el micrófono. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días a todos. Es un placer y un honor, sobre todo para mí, estar compartiendo esta mañana aquí con ustedes el inicio de este interesante evento que van a tener. Y bueno, no puedo dar inicio a mi plática sin agradecer. Creo que es muy importante agradecer a la embajadora Reina Torres. Muchísimas gracias por hacer posible este evento. A María José Vázquez, que me acaba de presentar. Muchas gracias también. Por supuesto, a Alberto Fonserrada de la UNAM Chicago, a Melisa Isla Zupegui, mi querida Melisa de Movilidad Académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, y por supuesto a todas las personas que, aunque no conozco, están haciendo posible esta transmisión y este contacto maravilloso que podemos tener ahora con estas tecnologías, yo estando en la Ciudad de México y ustedes estando en Chicago. La verdad es que es una maravilla. Estoy muy contenta de poder llegar a nuestra maravillosa comunidad mexicana y pues para mí de verdad es un honor. Y bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla para hablar con ustedes de este tema. Les decía que estoy muy contenta de dar inicio a este evento de Hablemos de Salud, diálogos con especialistas de la UNAM, que me parece una excelente forma de llevar todo este conocimiento que se está generando en nuestra máxima casa de estudios a donde debe de llegar, es decir, a la gente, a la comunidad. Ahí es donde debe de llegar el conocimiento. Es maravilloso poder publicar un artículo, poder publicar un libro, pero si esto se queda ahí y no llega a la comunidad, entonces pues no sirve. Entonces, les agradezco muchísimo a todas las personas que acabo de mencionar por permitirme llevar esta información y este conocimiento a donde debe de estar, que es en la comunidad. Así que bueno, voy a dar inicio a mi presentación y me pidieron hablar de este problema de salud pública que es, ya no solamente hablamos del tabaquismo, van a ver por qué, ahora tenemos que hablar de la nicotina.
La nicotina como la droga legal de mayor impacto en salud pública. Y les voy a mostrar una serie de datos y una serie de información. Y ojalá que al final de mi plática ustedes piensen igual que yo, podamos confirmar que en efecto la nicotina es actualmente, no solamente en Estados Unidos, no solamente en México, sino en el mundo, la droga legal de mayor impacto en salud pública. Son muchísimas, son miles las personas que utilizan productos de nicotina y que, como mencionó la embajadora Reina Torres, van a tener un impacto en su salud. Entonces es muy importante para mí poder mostrar a ustedes toda esta información que tenemos actualmente. Antes de empezar mi plática, quiero declarar ante ustedes que no tengo ningún conflicto de interés. Así lo pide el artículo 5.3 del Convenio Marco de Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que fue firmado por México en el año 2005. Declaro ante ustedes, mi querida comunidad, que no tengo ningún tipo de relación con la industria tabacalera ni con la industria de productos de tabaco, que nunca he recibido apoyo de estas en forma de dinero, bienes, hospitalidad o subsidios. Y por lo tanto, no tengo afortunadamente ningún conflicto de interés para presentarles toda esta información en esta conferencia. Entonces, bueno, les voy a contar un cuento. Voy a empezar la conferencia contándoles un cuento, una historia muy bonita, porque se trata de nuestro continente. El origen de la planta del tabaco se origina en América. En algún lugar de América, probablemente Mesoamérica, en esta parte de acá, sabemos que se origina una planta que tiene estas flores muy bonitas y que ahora conocemos como planta del tabaco. Tenemos básicamente dos especies, la Nicotiana rústica y la Nicotiana tabacum. La Nicotiana tabacum es la planta que se utiliza para hacer los cigarros. Tiene muchas variedades. Nicotiana rústica no se utiliza porque es muy fuerte, tiene un sabor muy fuerte. Y la Nicotiana tabacum es la que se ha ido, por así decirlo, domesticando a lo largo del tiempo para tener muchas variedades actualmente que son de donde se obtiene el tabaco para los cigarros tradicionales. Sigue el cuento y fíjense que tenemos desde el año 6000 antes de Cristo, imagínense nada más, evidencias de que el tabaco ya no solamente existía en el continente americano, sino los pueblos que vivían en el continente americano en esa época ya lo utilizaban. ¿Cómo lo utilizaban? Pues no lo fumaban. Lo utilizaban con fines curativos, con fines religiosos, con fines mágicos. Lo empleaban mascado, sí lo llegaban a fumar, pero en combinación con otras hierbas y en ceremonias muy importantes. No crean que se fumaba el tabaco. El tabaco era una planta sagrada. El tabaco no se podía fumar en cualquier momento, sino que se tenía que fumar en ocasiones muy especiales, en ceremonias, etcétera. También utilizaban en enemas. ¿Qué les parece? Ya ellos conocían las virtudes del tabaco, básicamente de la nicotina, y también hacían infusiones, infusiones para el dolor, por ejemplo, el dolor dentario. Entonces, bueno, nuestros habitantes del continente americano en esa época, pues ya conocían el tabaco. Miren, por ejemplo, de 600 a 1000 después de Cristo, ya un poquito después, en Guatemala se tienen varias imágenes que muestran la planta del tabaco. Ya tenemos imágenes de la planta del tabaco y también sabemos que los mayas, nuestros maravillosos mayas de México y Centroamérica, ya utilizaban una palabra para cuando enrollaban hojitas del tabaco con otras plantas, le decían sicar, que probablemente hay algunos autores dicen es el origen de la palabra cigarro, sicar. Bueno, también ahorita vamos a ver, hay representaciones de un dios maya, de un dios anciano un dios maya que está fumando un rollo de hojas de tabaco. Esta estela se encontró en Tuxtla Gutiérrez. Y aquí vemos, miren, vemos algunas imágenes muy bonitas. Aquí tenemos un nativo norteamericano, ¿sí? En donde está fumando una pipa de la paz. Todos los que hemos visto películas del viejo oeste, hemos visto que es una ceremonia muy importante el fumar la pipa de la paz. En la pipa de la paz no solamente hay tabaco,
Hay otras hierbas que se consideran tan mágicas como el tabaco. Y bueno, la pipa de la paz se utilizaba, como los decía, no en cualquier momento, como ahora se fuma en cualquier momento. No, no, no. Se utilizaba cuando había una boda, cuando había un rito de iniciación, cuando había una ceremonia importante. Es cuando se utilizaba. De tal manera que ahí tenemos pruebas que los nativos norteamericanos ya utilizaban el tabaco en ceremonias muy particulares. En la América precolombina, por ejemplo, con los aztecas, aquí tenemos, ellos ya utilizaban el tabaco básicamente con fines curativos. Y aquí está el dios anciano que les decía, ven que sostiene en su manita una pipa y está saliendo humo. ¿Sí? Los mayas conocían de manera muy importante el tabaco ya y lo usaban muchísimo, lo usaban, pero insisto, en ceremonias muy particulares, no lo usaban de manera indiscriminada. ¿Qué pasa cuando América es descubierta? Cuando nuestro continente maravilloso es descubierto por Cristóbal Colón en 1492. Bueno, pues ¿qué creen? Que Cristóbal Colón relata, y esto es español antiguo, no crean que hice faltas de ortografía, que escribí con faltas de ortografía. Lo que pasa es que es español antiguo y nos dice así las crónicas de uno de los almirantes de Colón. Dice, hallaron los dos cristianos por el camino mucha gente que atravesaba a sus pueblos, mujeres y hombres con un tizón en la mano, es decir, con algo encendido en la mano, y hierbas que tomar sus saumerios que acostumbraban, español antiguo. Ellos les llama muchísimo la atención que los nativos utilicen algo para fumar, algo en la mano que echa humo. Y además que es algo muy valioso, de tan valioso que fíjense que los nativos le dan paquetitos de hojas de tabaco a Colón como algo muy importante, como algo muy valioso. Ellos no sabían para qué eran las hojas de tabaco, pero cuando empiezan a ver a los nativos cómo las usaban, pues uno de sus almirantes, Rodrigo de Jerez, una de las personas importantes, una mano derecha de Colón, pues ¿qué creen? Que aprende a fumar, aprende a utilizar el tabaco y cuando regresa a Europa, él vivía en Ayamonte, en España. Él, muy contento, regresa con hojas de tabaco secas y empieza a fumar. Y bueno, la gente, imagínense España de la Edad Media, ¿no? Siglo XV, pues la gente lo ve que echa humo y su misma esposa lo denuncia a la Santa Inquisición. Imagínense, pobre Rodrigo de Jerez. Lo denuncian a la Santa Inquisición, que lo encarcelan porque decían que solo Satanás podía conferir al hombre la facultad de echar humo por la boca. Y entonces al pobre hombre, a pobre Rodrigo de Jerez, lo encarcelan en la Santa Inquisición durante 7 años. Y el pobre se pasa y ya no fumaba, ya en la Santa Inquisición, imagínense nada más qué condiciones. Y entonces cuando lo liberan, pues él ve con sorpresa que durante este tiempo el tabaco ya se ha empezado a difundir por Europa, pero no exactamente fumado, ahorita van a ver. Ya en el siglo XVI tenemos a la reina Catalina de Medici y tenemos al embajador francés en España que se llamaba Jean Nicot. ¿Nicot le suena? ¿Le suena la palabra nicotina? Pues sí, de ahí viene la palabra nicotina. Por eso les cuento todo este cuento para que ustedes vean qué bonita historia tiene el tabaco. Pues Jean Nicot, fíjense que Catalina de Medici tenía migrañas, sufría de muchas migrañas, la pobre, y eran muy fuertes, duraban días y se ponía muy mal. Entonces Janicot le dice, reina, ¿por qué no prueba el tabaco que traje de las Indias Orientales o que viene de las Indias Orientales y se hace infusiones de tabaco para tratar las migrañas? Entonces la reina empezó a tomar las infusiones y como por arte de magia se le quitan las migrañas. Son los efectos de la nicotina, pero también hay un poco el efecto placebo. ¿No? Imagínense, pues en aquellas épocas encontrar un remedio para las migrañas, pues era muy difícil. Entonces, bueno, lo que uno podía. Después, entonces, Linneo
Linneo, ese gran naturalista que hizo la taxonomía, ¿no? De plantas y animales, en su libro Species Plantorum, es decir, donde él describe la taxonomía de las plantas, elige para esa plantita de tabaco que venía del continente americano, en honor a Jean Nicot, le pone nicotiana. Y es lo que conocemos como Nicotiana tabacum, pero también conocemos a el alcaloide que tiene esta planta como nicotina. O sea que cuando ustedes hablen de nicotiana o de nicotina, estamos haciendo un homenaje de alguna manera a Jean Nicot, este embajador francés en España que empezó a diseminar el tabaco como una planta curativa. Como la reina se mejora, pues imagínense, empieza el rumor de que el tabaco es una planta maravillosa, es una planta mágica, es una planta curativa y bueno, todo mundo en Europa quiere tener plantitas de tabaco. En, en ese mismo siglo, en 1580, un médico valenciano, un médico Nicolás de Monardes, que por cierto nunca vino a América, pero él leía todo lo que llegaba de las Indias orientales o en ese momento de América, del continente americano, escribe un libro. Vean, este es su libro, vean qué bonita ilustración de una planta de tabaco. Y él habla del tabaco como la panacea. Él dice que asegura casi en este libro que el tabaco curaba más de 65 enfermedades, imagínense nada más. Entonces, este libro no solamente se escribió en español, sino que se traduce al inglés y se llama Medical History of Things Brought from the West Indies. Y entonces se edita en Londres y se empieza a diseminar por toda Europa. Ya en inglés se empieza a diseminar por todos lados y entonces imagínense la locura en esa época, todo mundo quería su planta de tabaco. ¿Para qué? Pues para curar todo lo posible. Sin embargo, llega el siglo XVII, ya el tabaco se ha extendido por toda Europa y el rey Jaime I de Inglaterra, pues no le gustaba el tabaco, odiaba el tabaco, ¿sí? Miren, fíjense qué tanto le molestaba el tabaco que decía que si el diablo viniera a cenar, le ofrecería una pipa. O sea, no le gustaba para nada el tabaco. Él decía, fíjense, una costumbre asquerosa a la vista, odiosa al olfato, dañina al cerebro, peligrosa al pulmón. Fíjense qué intuición ya tenía en el siglo XVII este soberano inglés. O sea, él ya decía que tenía que afectar el pulmón, ¿sí? Cuando nadie pensaba en eso. Dice, y el pestilente humo negro semeja el horrible río de la muerte del abismo sin fondo de la laguna Estigia. ¿Qué les parece? Entonces, bueno, él incluso, aquí miren, él saca pues un edicto en donde la gente que fume tabaco, ok, lo puede hacer, pero tenía que pagar impuestos muy caros, porque él decía que era una costumbre terrible y él no quería eso. Entonces, si querías fumar, tenías que pagar impuestos carísimos. Entonces, bueno, miren, un soberano que ya tenía una intuición muy desarrollada sobre todo lo que iba a ser el tabaco. Estamos en el siglo XVII. ¿Qué es lo que pasa después? Pues a partir del siglo XVII, el tabaco se empieza a difundir por todo el mundo. Todo el mundo, en ese momento, acuérdense, pues los marineros portugueses, los marineros españoles, etcétera, empiezan a llevar el tabaco a todo el mundo y se empieza, pues, con esta idea de que es medicinal y que cura todas las enfermedades, se empieza a difundir. Sin embargo, no solamente se empieza a difundir ya como planta medicinal, sino que ya hay muchas personas que empiezan a fumar tabaco, ¿sí? Y entonces llegamos ya, por ejemplo, aquí en el siglo XVII, el tabaco llega al continente americano, fíjense otra vez, ¿no? Pero pues aquí se daba el tabaco maravillosamente bien, era el continente de origen, y entonces se introduce el cultivo de tabaco en Virginia, en Jamestown.
¿sí? Y algo que no mucha gente sabe, me he fijado que no mucha gente sabe, que se empiezan a traer esclavos de África para plantar y cosechar el tabaco. Es decir, no solamente el algodón, porque parece ser que relacionamos mucho esta práctica terrible de traer personas de África para trabajar las tierras con el algodón, con los grandes plantíos de algodón. No, fíjense que se empezó con tabaco. Y específicamente en Virginia. El tabaco en este estado de la Unión Americana, en Virginia, se transforma en un motor económico. Se empiezan a plantar muchísimas hectáreas de tabaco, se empiezan a hacer diferentes variedades. Hay una variedad de tabaco que se llama Virginia y la gente, pues, los dueños de estas grandes fincas tabacaleras empiezan a ganar muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque lo exportan, porque ahora ya se fuma, porque lo empiezan a difundir. Es un tabaco muy bueno, ¿no? Son ya diferentes variedades, se empiezan a hacer mezclas y entonces la gente ya no solamente en este tipo de granjas o de grandes extensiones de tierra plantan tabaco, sino también empiezan a enrollar los cigarros, ¿sí? Ya después, en 1884, ya en el siglo XIX, se inventa una máquina para enrollar cigarrillos. Y esta máquina, imagínense qué increíble, produce 120,000 cigarros al día. Entonces, en esa época era la locura, porque cuando se hacían a mano, pues se tenían que hacer con mucho cuidado, se rompían las hojas, etcétera. Pero ahora de pronto, en un día de 10 horas, tenías 120,000 cigarrillos. Y después se inventan los fósforos. Los fósforos se inventan básicamente para los cigarros, ¿sí? Vámonos ya un poco más adelante, vamos terminando esta historia en las guerras mundiales. En las guerras mundiales, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, fíjense estas fotos, qué bonitas. Aquí tenemos, qué interesantes, son fotos reales de las guerras mundiales. Vean, vemos a los soldados cómo están fumando. ¿Qué es lo que pasaba? Se les obsequiaban cigarros. Fíjense qué listas las compañías tabacaleras. Ellos iban a los campos de batalla y les regalaban cigarros para que los fumaran. Eran gratuitos y junto con tu ración de comida te daban tus paquetes de cigarros. Entonces, bueno, iban actrices famosas, les llevaban algunas variedades al frente de batalla, etcétera, y entonces les llevaban cigarros. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues miren, vean aquí, por ejemplo, empiezan algunas marcas, vean, The Pride of the Regiment, Raleigh, ¿no? O sea, Segunda Guerra Mundial, vean, aquí están repartiendo, ¿ya vieron que están repartiendo? Están repartiendo cigarros en el campo de batalla. Y entonces la gente que no sabía fumar, pues aprende a fumar. La gente que nunca en la vida había visto un cigarro, pues aprende a usar los cigarros, ¿no? Y entonces nacen los modernos cigarrillos. Vean que prácticamente son igualitos a cuando nacen. Este cigarro, que bueno, pues aquí creo que no tapé bien la marca, pero bueno, este nace en 1913 y vean cómo la cajetilla de esa época se parece muchísimo a la cajetilla actualmente. Aquí hay un camello, aquí hay un camello, aquí hay unas pirámides, aquí hay unas pirámides, aquí hay un oasis, aquí hay un oasis. Lo único que falta es el Señor, ¿sí? Y esta otra que todos reconocen, pues prácticamente desde que se creó a principios del siglo XX es igualita. ¿Por qué? Porque una de las cosas que quieren las compañías tabacaleras es la identidad de marca. Es decir, que yo vea una cajetilla de X color y yo diga, esa cajetilla es fulanita. ¿Sí? Entonces, eso luchan mucho las compañías tabacaleras para tener esa identidad de marca. Y vean, este texto me parece maravilloso porque dice, la industria tabacalera quiere que las personas crean que el cigarrillo no es nada más que un producto natural. Sí, pues sí es natural porque la plata del tabaco es natural, pero no es así. Dice un producto natural cultivado en la tierra, desmeduzado, embutido en un trozo de papel y despachado. Y no es así. Es un producto meticulosamente ingeniado. El objetivo que se esconde tras un cigarrillo, ¿qué crees? Administrar nicotina. Y nicotina, ahora tenemos toda la evidencia científica de que es una droga sumamente adictiva. Volvemos a nuestra querida nicotina, que sabemos perfectamente que es una droga adictiva. Y ahorita vamos a ver algunas cosas relacionadas con esto.
Después de que esto ocurre, a principios del siglo XX, los cigarros se convierten en la principal forma de consumo en los Estados Unidos. En 64, ¿qué creen? Empieza la campaña publicitaria del hombre Marlboro. Este vaquero muy varonil, que luego trae caballos o se ve en las montañas nevadas de Montana. Bueno, esa campaña ha sido una de las campañas más exitosas en la historia de la publicidad. Y esa campaña dura años y años y sigue siendo el hombre Marlboro. En la década de los 70, las compañías tabacaleras se dan cuenta que América Latina existe y que América Latina tiene muchos jóvenes que podrían empezar a fumar. Y entonces vuelca todas sus cuestiones comerciales a países como los nuestros, a México, a Sudamérica, Centroamérica, etcétera. Y bueno, fíjense, desde 1972 hasta ahorita, Marlboro es el cigarrillo de mayor venta en el mundo. En cualquier lugar del mundo que ahorita se esté vendiendo una cajetilla, una es de esta marca y otra de cualquier otra. Pero imagínense entonces el impacto que tienen. Vean algunas imágenes, ¿no? Que todos hemos de recordar, ¿no? De esta campaña que duró años y años desde 64. Creo que todavía en el 2000 estaba esta campaña y entonces porque fue realmente muy, muy famosa. Y bueno, aquí vemos tipos muy varoniles, ¿no? Fíjense que no encontré, pero en algún momento yo encontré en la red una imagen de un vaquero japonés, de una persona con rasgos asiáticos que ponían con su sombrero, etcétera. O sea, a cada país le daban la imagen que querían, ¿no? O sea, la imagen de las personas que habitaban ese país para que tuviera un mayor arraigo esta campaña. Y bueno, esto es algo tremendo de principios del siglo XX también, que ocurrió y que ahora nos da mucha pena a todos los médicos, nos da vergüenza, pero bueno, en ese momento no se sabían muchas cosas que se saben ahora. Mire, más doctores fuman Camel que cualquier otro cigarrillo. Y bueno, había muchos anuncios en ese momento en la televisión, que eran boom, ¿no? En donde los doctores, los médicos con su bata blanca anunciaban el cigarro. Imagínense nada más. Bueno, todo el mundo decimos, bueno, es que no se sabían muchas cosas. Miren estos anuncios, por ejemplo, de principios del siglo XX, por ahí de 1920. Vean como un doctor anunciando cigarros. Aquí nos dicen que más doctores fuman tal marca. Y entonces, bueno, pues la gente, imagínense, con este tipo de anuncios, decían, bueno, pues los cigarros no hacen daño, ¿no? Los doctores anuncian cigarros y dicen que son suavecitos para la garganta y que no pasa nada. Y entonces, imagínense nada más, mucha gente empezó a fumar y así lo vemos aquí en esta gráfica. Esta es de Estados Unidos, la elegí porque pues ustedes están en Estados Unidos y es interesante que ustedes vean qué ha pasado allá. Aquí tenemos el número de cigarrillos y vean aquí, tucu, 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 va subiendo, 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 subiendo impresionantemente, ¿no? Hasta 1964, cuando empieza a bajar. ¿Qué pasó en 1964? Aquí tenemos algo muy importante. Lo que decía la embajadora, que ahora, pues bueno, ha bajado el número de fumadores, pero van a ver, ya está subiendo el número de vapeadores. Sin embargo, a partir de 64, vean que es un momento, por eso les puse la flecha aquí, es un momento fundamental en donde empieza a bajar el número de fumadores. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver qué pasó. Pasó esto. Este señor maravilloso fue el primer cirujano general en Estados Unidos. Se llamó Luther Terry. Ya murió, pero él dejó un gran legado para Estados Unidos y para el mundo también, porque en ese momento, cuando él llega a ser cirujano general, él ve que todo el mundo está fumando. Y él ve que en las películas, no sé si alguno vio Casablanca, por ejemplo, ¿no? Con Bogart que fumaba, bueno, toda la película se la pasó fumando el hombre. Y muchas estrellas que empezaban a fumar en las películas y fumaban toda la película y se veían mujeres muy sexys y muy guapas fumando y todo el mundo quería fumar, ¿no? Em, Él dice, qué barbaridad, esto es terrible, ¿por qué está fumando todo el mundo? Y entonces lo que hace es que forma un comité de expertos y les dice, ¿saben qué? Vamos a compilar
toda la información científica que tenemos hasta el momento publicada sobre los daños que hace el tabaco. Y lo compilan y lo publican en este librito que ven en sus manos, muy orgulloso, ¿no? Él, porque decía, bueno, es que nadie había hecho esto, ¿cómo no se les había ocurrido, caramba? Se llama Smoking and Health. Y él está orgullosísimo de haber publicado este libro porque el comité asesor, el que él reúne de expertos, pues concluye que el cigarrillo es una causa de cáncer de pulmón y de laringe en hombres, una causa probable de pulmón en mujeres. Acuérdense, estamos en 64, todavía no fumaban tantas mujeres como ahora, ¿no? Y que era la causa más importante de bronquitis crónica. El doctor Terry dice que el tabaquismo era un riesgo para la salud tan importante que justificaba iniciar acciones inmediatamente. Y entonces ustedes ven cómo empiezan a publicar esto. Esto se publica en una revista que en ese momento era muy famosa, el Selecciones del Reader's Digest. Y bueno, lo publican en muchísimos idiomas y empiezan a hacer una gran campaña y ustedes ven cómo sí tienen éxito porque a partir de 64 empieza a bajar el número de fumadores. Gradualmente, no puntualmente, pero sí empieza gradualmente a bajar. Y el doctor Terry inició una gran campaña que tuvo mucho éxito y que definitivamente salvó muchas vidas, porque muchas personas cuando empezaron a enterarse de todo lo tóxico que era el tabaco, pues dejaron de fumar, ¿no? Sin embargo, ¿qué creen? Que no, el doctor Terry no estaría tan contento. Él pensaba que difundiendo la información de los daños del tabaco ya todo el mundo iba a dejar de fumar. ¿Y qué creen? Que no. 60 años después de la publicación de este librito que tenemos aquí, de Smoking and Health, y de tener al doctor Terry compilando toda la información científica, ¿qué creen? No hemos logrado vencer al tabaco. No lo hemos logrado vencer. Y vean, esta es la portada de una revista muy famosa en el área de medicina, el JAMA. Y bueno, aquí tenemos varias cuestiones muy importantes en la historia del tabaquismo. Por ejemplo, vean, aquí tenemos, les estoy señalando cómo las compañías tabacaleras empiezan a ver que las mujeres son un grupo muy promisorio que hay que enseñarlas a fumar. Tienen que comprar cigarros y entonces empiezan a hacer marcas para mujeres. Vean, aquí está lo que les platiqué en el cuento del vaquero Marlboro. Aquí tenemos en 1994, fíjense, 30 años después de que el doctor Terry dijo que el tabaco hacía daño, aquí tenemos a los CEOs de las compañías tabacaleras más importantes en ese momento y lo que están haciendo es jurando que la nicotina no es adictiva. Imagínense nada más, en 94. Bueno, una historia interesantísima del tabaco. Esta portada salió, esta portada salió hace 10 años, ¿sí? Y yo la sigo usando porque de verdad se me hace tan interesante ver todo lo que ha pasado en el control del tabaco. Y la heroína de todo esto, o la culpable de todo esto, como la quieran ver, es la nicotina. La nicotina es el paradigma de las sustancias psicoactivas. Es interesantísima, es una molécula interesantísima, muy adictiva, muy dañina, y ahorita vamos a ver. Ya dijimos que se obtiene de la planta del tabaco, pero ¿qué creen? Actualmente ya tenemos nicotina sintética y eso nos preocupa muchísimo. Ahorita van a ver por qué cuando les hable de las bolsas de nicotina. Ya la nicotina no solamente viene de la Nicotiana tabacum, ¿se acuerdan de la planta de las que les hablé? Ahora también se puede hacer en los laboratorios y eso implica cuestiones de control de calidad e implica una serie de situaciones que nos preocupan mucho. Bueno, es una droga legal, la pueden conseguir donde quieran, la pueden comprar, es legal, pero ustedes ya vieron la historia, por eso les conté ese cuento, les conté la historia, para que vieran por qué es una droga legal, por qué es una droga aceptada, ¿sí? Por su historia. Tiene una capacidad adictiva similar a la de la cocaína y la heroína, imagínense nada más. Les decía, tanto la natural como la sintética que ahora tenemos tienen una capacidad adictiva similar.
¿sí? Y va a actuar sobre varias partes del organismo. Actúa sobre el corazón, actúa sobre las suprarrenales, actúa sobre el recubrimiento interno de las venas y arterias, en fin, actúa sobre varias partes del organismo, pero la más importante es el cerebro, porque en el cerebro es donde se da la adicción. Es decir, el cerebro, ahorita lo vamos a ver, es donde se da ese enganche entre la persona que consume el tabaco y la nicotina a través de una serie de efectos que en ese momento se piensa que son muy positivos, sin saber que esto nos va a llevar a la adicción. Miren, esta gráfica me gusta porque tenemos el potencial de adicción. Y ya vieron quién es la reina, quién está al principio, la nicotina, incluso más que la metanfetamina o que el crack y otras drogas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la nicotina? Pues la nicotina, ¿qué creen? La nicotina llega directamente cuando una persona inhala el humo de tabaco. Ahí va la nicotina. Y la nicotina pasa a través del pulmón rápidamente al cerebro. Es esta molécula pequeñita, muy bonita, es muy chiquita, tiene un peso molecular muy pequeñito y entonces eso le permite atravesar una barrera que tenemos en el cerebro que se llama barrera hematoencefálica. Es una barrera formada por capilares, porque acuérdense que el cerebro es uno de los órganos más importantes de nuestro organismo y la naturaleza es muy sabia y esta barrera, por decirlo así, lo defiende, lo protege de sustancias tóxicas, ¿sí? Sin embargo, ¿qué creen? La nicotina es muy chiquita y entonces pasa rápidamente esa barrera hematoencefálica, llega al cerebro y aquí hay un área muy importante que se llama sistema mesolímbico. Es la zona del placer, donde percibimos todo lo que nos gusta. Aquí tenemos estos receptores a los cuales llega la nicotina. Imagínense que el receptor es la cerradura de una puerta y la nicotina es la llave que abre esa puerta. Cuando abre el receptor, se van a producir estas bolitas amarillas que se llaman dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que producimos de manera normal en el cerebro, gracias a Dios, porque está muy asociado con cuestiones de cómo percibimos la vida, cómo nos sentimos, con cuestiones como la alegría, con cuestiones como el placer. Entonces, la nicotina llega, aquí les puse la llavecita, imagínense que la llavecita es la nicotina y que este es el receptor, esto que tenemos aquí. Llega, lo abre y entonces se produce dopamina. ¿Y cómo se siente la persona? Se siente bien, siente rico. No importa que esté ante un problema, no importa que yo esté nerviosa, no importa, me siento bien. Y entonces me olvida el problema. ¿Sí? No lo resolví, pero se me olvida. Aquí tenemos la dopamina está relacionada con el placer. Esta sustancia química que produce nuestro cerebro se relaciona con, por ejemplo, cuando comemos algo muy rico, o cuando tomamos una bebida que nos gusta mucho, o cuando vamos a comprar, quienes nos gusta comprar, o cuando jugamos, o cuando tenemos algo muy lúdico, algo que nos gusta, que nos parece muy bonito. Es una sensación momentánea, ¿no? No podemos andar con el placer todo el día, imagínense qué cansado, pero se puede volver adictiva. Y desafortunadamente ese es el mecanismo como la nicotina hace que la persona quiera repetir y repetir y repetir. Y yo tengo pacientes, por ejemplo, en la clínica, que llegan a fumar 40 cigarros al día, 50 cigarros al día, porque quieren repetir eso y se va volviendo automático y se va volviendo una adicción. Es decir, se vuelve algo compulsivo, ya no lo controlo. ¿Sí? Así es la adicción, una situación compulsiva que yo ya no controlo. Y bueno, aquí lo vemos, miren nada más. Tenemos actualmente 1.300 millones de consumidores de tabaco en el mundo. No solamente cigarros, acuérdense que hay lugares en Asia, por ejemplo, en donde el tabaco se consume mascado. Pero bueno, en general, en el mundo tenemos 1.300 millones de consumidores de tabaco. La mayoría siguen siendo hombres, pero
Hay lugares en Asia, por ejemplo, China, en donde es un problema espantoso porque 7 de cada 10 hombres en algunos lugares fuman. Entonces, imagínense, es una prevalencia altísima y algo que nos preocupa muchísimo son las mujeres. Las mujeres no sabemos qué está pasando, pero va en incremento. Y aún en países donde ya los hombres empieza a bajar la prevalencia de mujeres va subiendo. Y eso nos preocupa mucho porque ahorita ya tenemos casi 300 millones de mujeres fumadoras o consumidoras de tabaco en el mundo. Y por supuesto esto tiene un impacto. Yo les hablaba en el principio, el título de mi plática es que la nicotina tiene un gran impacto en salud pública y estas cifras, creo que esta diapositiva nos lo muestra. Fíjense, ya vimos que tenemos 1.300 millones de consumidores en el mundo, que 80%, 8 de cada 10 o 80 de cada 100 son habitantes de países de ingresos medios y bajos. Eso es muy importante, porque acuérdense que el sistema de salud en estos países, como México, por ejemplo, como Latinoamérica, algunos países, pues el sistema de salud está muy comprometido. ¿Sí? Cada año mueren 8 millones de personas, 8 millones de personas cada año como consecuencia de las múltiples enfermedades ocasionadas por el tabaco. Pero de estos 8 millones, 1.2 millones, ¿qué creen? Nunca prendieron un cigarro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues sí, pero vivían junto a un fumador o convivían, compartían su espacio con un fumador. Entonces fumaban igual, o sea, respiraban todos los tóxicos del humo de tabaco y entonces también se enfermaban. Pero ese dato al final me parece terrible. Hay 65.000 niños, imagínense, de menos de 5 años, y eso lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que mueren por infecciones respiratorias porque se exponen al humo de tabaco. Entonces, esto se me hace verdaderamente injusto porque estos niñitos no debían de estar muriendo. Esto me parece verdaderamente terrible. Fíjense, el tabaco mata a una persona cada 4 segundos. Entonces, en el tiempo que ahorita hemos llevado en la plática, imagínense cuántas personas han muerto en el mundo. Y esto nos habla de lo grave que es este problema del tabaquismo, ¿sí? Y del impacto que tiene. Entonces, podemos decir que el tabaquismo actualmente, el nuevo paradigma del tabaquismo, es que es una enfermedad crónica. Ahora vemos la adicción como una enfermedad crónica de alta reincidencia, es decir, mucha gente quiere dejar de fumar, pero recae y vuelve a fumar y otra vez lo intenta y vuelve a recaer. ¿Por qué? Porque está involucrada lo que se llama la triple dependencia o la triple adicción, que es la dependencia física, la psicológica y la social. ¿Sí? La dependencia física, mi organismo se acostumbra a la nicotina y me pide la dosis. O sea, necesito fumar para poder llevar mis actividades porque yo soy adicta a la nicotina. La psicológica, porque hay una serie de ideas que yo tengo en relación al tabaco. El tabaco me calma, el tabaco me acompaña, el tabaco me hace ver muy guapa, el tabaco me resuelve problemas. O sea, pensamientos que yo tengo en relación al tabaco, que no son verdad, pero para mí son ciertos, y es la dependencia psicológica y la dependencia social. La dependencia social todavía... eh, hay grupos, ¿no? Grupos en donde el fumar se ve como algo deseable, que se ve como algo bueno. Todavía estos grupos, ¿no? Aceptan fumar e incluso es bueno fumar, ¿no? Y bueno, la nicotina, que es uno de los principales componentes activos del tabaco, actualmente se acepta que es una de las drogas con mayor poder adictivo que se conocen. Entonces ahora sabemos que la adicción a la nicotina es una enfermedad progresiva y mortal, pero que podemos prevenir o tratar con una adecuada intervención. Y eso es lo bueno. Lo bueno, ya ahora entendemos muy bien el tabaquismo, podemos tratarlo, podemos prevenirlo, que no empiece la gente a fumar. Pero si ya empezó a fumar, ok, los podemos ayudar a que dejen de fumar. Y eso es algo muy bueno. Vean, me voy a ir un poquito más rápido. Y aquí vemos el impacto del tabaquismo en las 10 principales causas de mortalidad a nivel mundial. Vean, enfermedad isquémica del corazón, enfermedades cerebrovasculares, infecciones respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, SIDA, diarrea, tuberculosis y cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Ven que estas barritas tienen en la parte de arriba aquí un área diferente. Esto está relacionado, son las muertes relacionadas con tabaco. Si ponemos juntas todas las barritas, miren nada más.
El tabaco está en las 8 principales causas de muerte y es una de las principales causas de muerte. Entonces, las únicas que no tienen esta cosa arribita, esta barrita, son SIDA y diarrea. Pero todas las demás están relacionadas con tabaco. Y miren, esta diapositiva me gusta mucho, no se las voy a leer. A propósito, está tan llena para que ustedes vean todas las enfermedades que se asocian con tabaco. Por supuesto, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, daños reproductivos. Cuando una mujer desafortunadamente decide seguir fumando durante el embarazo, esto no es bueno ni para ella ni para el bebé, porque hay una gran cantidad de daños reproductivos. Cáncer, vean todas los tipos de cáncer que hay asociados con el tabaco, muchísimos, todos los que se les ocurran. Y otros efectos de salud, como por ejemplo osteoporosis, ¿no? Que a las mujeres posmenopáusicas preocupa mucho, o por ejemplo cataratas, úlcera, en fin, cosas que no se asocian directamente con tabaco. Esta imagen me gusta mucho porque nos habla de que el tabaquismo tiene un efecto sistémico. Muchos fumadores piensan que el tabaco solamente daña aparato respiratorio. Eso no es cierto, es un mito. El tabaco tiene un efecto sistémico y se llama sistémico porque afecta a todo el organismo, a todo el sistema. Vean, aquí tenemos un evento vascular cerebral, un cáncer de piso de lengua, aquí tenemos una arteria con arteriosclerosis, vean, aquí tenemos ateroma, esto nos puede llevar a un infarto. ¿Sí? Aquí tenemos en la mucosa gástrica cómo está reducida, cómo está dañada por el tabaco. Aquí tenemos, bueno, este es un bebecito y tiene la placenta. La placenta también, la nicotina atraviesa la barrera placentaria y llega al bebé que se está formando. Aquí tenemos una vejiga con un cáncer, con un tumor. Aquí tenemos un cáncer de pulmón. Vean cómo surge desde dentro del bronquio. Aquí tenemos un enfisema, vean, hay tejido pulmonar perdido. Y aquí tenemos una bronquitis crónica, los bronquios llenos de moco, muy inflamados. Entonces, el tabaco es un mito que solamente afecta pulmón. El tabaco afecta todo el organismo. Y ese es un mito que tenemos que romper, porque mucha gente nada más dice, ay, no, pues yo estoy muy bien de mis pulmones, yo voy a seguir fumando, pero ¿qué tal tu corazón? ¿No? Y bueno, eso es algo muy importante que quería platicar con ustedes. Aquí tienen un esquema que nos habla, tampoco se los voy a leer porque es muy largo y además muy chiquito, pero yo quería que vieran, son las enfermedades que se provoca el respirar, no fumar, sino el respirar el humo de tabaco ajeno o humo de tabaco de segunda mano. Vemos aquí esta niñita que va manejando y la pobre, bueno, va respirando todo el humo, ¿no? Y va muy molesta. Esta niñita se ha transformado en una fumadora pasiva o fumadora involuntaria. Y este humo que se forma en los vehículos o en los lugares donde se fuma, un lugar cerrado donde hay uno o varios fumadores, recibe el nombre de humo de tabaco ambiental o humo de segunda mano, ¿sí? Y es verdaderamente muy tóxico, fíjense nada más. Y es terrible porque se estima que una tercera parte de la población mundial está expuesta al humo de tabaco ajeno, lo cual es gravísimo porque pues no fuman, pero como se exponen, pues están respirando todos los tóxicos del tabaco. Y luego, ¿qué creen? Ahora, el doctor Terry estaría cansadísimo porque diría, bueno, ya luché contra el tabaco, contra estos cigarrillos de tabaco tradicional, pero ¿qué creen? Ahora me mandan los vapeadores. Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer con los vapeadores? ¿Qué pasa con los vapeadores? Bueno, los vapeadores, miren, pasan muchas cosas. Estos datos son de Estados Unidos y se los quería mostrar porque me parecen muy graves. Miren, los cigarrillos electrónicos y vapeadores van para arriba y los cigarrillos normales o los cigarrillos de tabaco van para abajo. ¿En quién? En estudiantes de high school. ¿Sí? Vean cómo han ido subiendo y ya ahorita están mucho más arriba. No tengo el dato de 2024, pero evidentemente va mucho más arriba. ¿Sí? Vean, y no solo en jóvenes. Esto es en adultos en general, en la población, y vean, es lo que se está gastando en estos nuevos cigarrillos electrónicos y vapeadores. ¿Ya vieron? Lo mismo que se da en jóvenes, se está dando en toda la población. Este dato sí es de 2023. Y vean cómo
definitivamente, vean cómo han ido subiendo, nos han ido ganando, ni nos dimos cuenta, llegaron como muy silenciosos, como muy despacito, nadie veía a los vapeadores y miren nada más, ahora ya es mayor el gasto que se tiene en vapeadores y cigarrillos electrónicos que en los cigarrillos tradicionales o cigarrillos, no sé cómo les quieran llamar, normales, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque miren, en el aerosol de los vapeadores y de los cigarrillos electrónicos tenemos muchos tóxicos, tenemos compuestos orgánicos volátiles, partículas ultrafinas, carcinógenos, es decir, sustancias que en mi organismo me pueden causar cáncer, metales pesados como níquel y plomo, que también son muy dañinos y muy tóxicos, y muchos colorantes, colorantes como el diacetil, que es un colorante que se utiliza mucho en líquidos rojos, que se ven así como color cereza, etcétera, y que pues también tiene una toxicidad importante. Y nuestra amiga que hemos venido estudiando a lo largo de la plática, por supuesto, también está ahí, nuestra amiga nicotina, ¿sí? Estos datos son de Chicago. Busqué en la red y quería compartir con ustedes porque dije, bueno, ¿para qué les presento datos de México si tenemos lo de Chicago? Entonces, mire, aquí vemos, esto es en Illinois y vemos que en los adultos tenemos una prevalencia de 12.4 contra 14% en Estados Unidos y tenemos aquí, quien preocupa mucho son los estudiantes, los jovencitos, decíamos, ¿no? Que también tenemos aquí 2.5 contra 3.8 nacional. ¿Sí? Pero ¿qué creen? Empieza a aparecer ¿quiénes? Los cigarrillos electrónicos, las bolsas de nicotina, bueno, en este caso son snus, que son bolsas de tabaco, pero ya vienen las bolsas de nicotina y otros productos. Entonces, vean, aquí en adultos, los cigarrillos y el smokeless tabaco, es decir, por ejemplo, estas bolsitas de tabaco que se ponen entre la encía y el carrillo, ¿no? Que igual liberan nicotina. Entonces, bueno, vemos aquí están en los adultos. Miren, esto es terrible. Vean, los jóvenes tienen un uso de cigarrillos electrónicos del 16.7 y ya vieron los adultos 5.2. Luego, entonces, ¿para quién son estos productos? Son para los jóvenes, definitivamente, son para los jóvenes. Y algo que me llamó mucho la atención, fíjense, los estudiantes de high school también utilizan puros estos cigars, estos puros, que a mí se me hizo un poco raro, pero bueno, aquí está la estadística, ¿no? Entonces, vean, aquí, por ejemplo, tenemos, este es igual en high school students, ahora específicamente en Chicago, y vean cualquier producto de tabaco, 16.2, productos vapeadores o vapors, 12.4, cigarros puros, 5.5, vean cómo los cigarros ya se quedaron obsoletos, o sea, ya los chicos ya no les llaman la atención los cigarros tradicionales, les gustan, ¿cuál? Los vapeadores, ¿no? Entonces, vean, aquí también está por grupos, están, por ejemplo, el grupo de no latinos blancos, no latinos afroamericanos y los latinos, y entonces vean cómo están consumiendo. ¿Sí? Están las diferencias de todos los productos de tabaco, los vapeadores, y vean cómo los vapeadores en todos los grupos es lo que más se consume, es lo que más les gusta a los jóvenes, ¿sí? Y aquí, bueno, es por identidad sexual. Vean, los anaranjaditos es de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, y la otra son estudiantes heterosexuales. Pero vean, ellos están consumiendo mucho más. Ahí hay que ver qué está pasando con esta comunidad, que están consumiendo mucho más de manera importante. Vean, aquí casi 3 veces más que los estudiantes heterosexuales. Entonces, bueno, estas estadísticas me pareció interesante que ustedes las conocieran porque se prende un foco rojo. Aquí en Chicago y en Illinois en general, estos son los muchachos, los jovencitos, los que tenemos que cuidarlos. Algo está pasando con ellos. Entonces, más que con los adultos, ya lo vieron. Y es que vean, estos vapeadores y cigarrillos electrónicos, me los regaló una amiga la foto, que trabaja en una universidad en la Ciudad de México y que se los quitaban a los estudiantes porque andaban vapeando ahí en la universidad y no se podía. Entonces, vean, parecen un plumón. Ustedes ven eso en un estudiante y dicen, trae sus plumones, ¿no? Y vean, son vapeadores. Vean aquí también con personajes famosos, muy simpáticos. O sea,
los nuevos productos de tabaco están hechos para los jóvenes. Cuidado, no están hechos para los adultos. Entonces, y además son tan variados que hay una gran diferencia en el voltaje de las baterías, en los circuitos, hay una variabilidad enorme. Vean, tenemos que tener cuidado. Son productos muy llamativos y a ellos les gustan mucho. Entonces, vean, por ejemplo, los famosos Juul y tenemos el pot aquí de diferentes sabores, pero vean, por ejemplo, en el líquido para cigarrillos electrónicos puede haber concentración de nicotina de hasta 12 miligramos, que es bastante, porque un cigarro tiene 1 miligramo. ¿Sí? Entonces, vean, estoy hablando mucho más. Pero ¿qué creen? En estos pots que se ven tan inocentes, podemos llegar a encontrar hasta 60 miligramos por mililitro, porque además les agregan sales para que se modifique el pH, el potencial hidrógeno, y se facilite la absorción. Entonces, pues un aparatito de estos, por decirle de alguna forma, puede tener la nicotina correspondiente a 3 cajetillas. Imagínense, eso es tremendo, eso es muy peligroso, ¿sí? Entonces, cuidado con todo esto. Son cositas así que uno dice, ay, ay, eso no puede hacer daño. ¿Qué cantidad de nicotina puede tener? Pues puede tener la cantidad de nicotina de 3 cajetillas, pero además, vean. El líquido de los cigarrillos electrónicos, los jovencitos lo utilizan para inhalar también cannabis, anfetamina, metanfetamina, MDA, cocaína, ketamina, mefedrona y GHB. Es decir, todo lo que pueda ser líquido y se le pueda poner a líquido, pues lo pueden fumar. Entonces, imagínense, esto es terrible, porque además eso no lo podemos controlar. ¿Y qué hay de los daños? Pues al igual que en el tabaco, les tengo que decir que los vapeadores y cigarrillos electrónicos, desde la nariz hasta el alvéolo, hacen daño. Aquí entran a la nariz y entonces aquí empiezan a afectar el epitelio nasal, afectan laringe, afectan por supuesto el epitelio de los bronquios y afectan también los alvéolos, que es la parte más fina del aparato respiratorio y la que tenemos que cuidar muchísimo porque ahí se lleva a cabo el intercambio gaseoso. ¿Sí? Ahí llegan a través de los capilares la sangre, toma el oxígeno y se la lleva todo el cuerpo. Si los alvéolos están dañados, vamos a tener muchos problemas. Entonces, vean, estos datos son del CDC, en donde se reportaron en enero de 2020 2.668 casos de EVALI. EVALI son las siglas en inglés de un tipo de neumonía grasa asociada con el consumo de vapers, de vapeadores. Hubo 60 muertes confirmadas. Vean, aquí se va dando, este es como un brote, epidemiológicamente diríamos que hubo un brote. Ese es el número de pacientes que llegan al hospital con este síndrome, es un síndrome, EVALI, neumonía, que llegan con mucha inflamación, llegan con tos, con problemas para respirar, muriéndose literalmente, y entonces vean cómo sube. En un principio pensaban pues, que era porque habían inhalado aceite de cannabis, pero empiezan a hacer un estudio en el CDC y ven que no todos habían inhalado aceite de cannabis. Entonces dicen, bueno, pero ¿qué pasó entonces? Digo, inhalar aceite a nadie se le ocurre en su sano juicio, porque imagínense, el aparato respiratorio no puede manejar grasas. ¿Cuándo hemos visto eso? Nunca en la vida. Entonces, imagínense, inhalar el aceite de cannabis nos pone en un peligro literalmente mortal. Entonces, pues empezaron a ver y parece ser que fue el acetato de vitamina E que ponían muchos fabricantes en el líquido para que el aerosol dure mucho tiempo en el ambiente, ¿sí? Y entonces sientan así como el aerosol del vapeador. Afecta al corazón. Sabemos actualmente que el vapeo, como tiene nicotina, y muchas veces no sabemos ni cuánta nicotina tiene, aumenta el ritmo cardíaco, hay arritmias, hay latidos irregulares, hay problemas vasculares, hay aumento de coágulos y esto nos da un aumento de infarto, por supuesto. Entonces, los consumidores de cigarrillos electrónicos tienen casi el doble de probabilidades de sufrir un infarto cuando los comparamos con los no fumadores. Si vean este es terrible. Vean, este chico, un chico de 17 años, traía su cigarrillo electrónico muy contento y de pronto explotó.
y vean todo el daño que le hacen la mandíbula, vean, hay pérdida dentaria, pérdida de encía, imagínense, además un susto horrible, porque esto es lo que está pasando con los modernos vapeadores. Son más grandes, hablamos de los vapeadores de tanque, que tienen una pila de más voltaje, pero se calientan más y entonces pueden explotar. Y vean lo que pasa. Accidentes como este son terribles porque también puede ocurrir, por ejemplo, en la mano y entonces daña las falanges, ¿no? Entonces es muy terrible. Bueno, este es un artículo que publicamos, ya es un artículo medio viejito, en 2020, lo pueden ver en la red si tienen curiosidad. Es un artículo de revisión de todos los efectos en la salud que daban los sistemas electrónicos de administración de nicotina, que son los vapeadores, los cigarrillos electrónicos. Y tenemos daños en aparato respiratorio, en cardiovascular, en reproductor, en el embarazo. A muchas mujeres les vende que el vapeador es menos malo, menos malo y fuman durante el embarazo, en la cavidad oral, en tumores, en producción de tumores y en accidentes como el que les acabo de enseñar. Pero ¿qué creen? No solo ahora son los vapeadores. ¿Ya vieron? Ya llegaron los cigarrillos de tabaco calentado y ya llegaron las bolsitas de nicotina. Entonces, vean, estos pobres ya se están quedando obsoletos, ya se están quedando en el olvido, sobre todo por los jóvenes, porque están llegando todas estas eh, monerías, todas estas cuestiones que tienen mucha tecnología, ¿no? Vean toda la tecnología que tienen, que están muy elegantes, que están muy bonitos. Estos son los nuevos de tabaco calentado, que dicen no quemado, sin fuego, sin humo y sin ceniza. Es exactamente lo mismo, es tabaco que se calienta, es nicotina que entra al organismo, nicotina y sustancias tóxicas, pero las tabacaleras están enloquecidas con esta mercadotecnia tratando de colocar sus productos. Una gran tabacalera ya dijo que ya no va a producir cigarros tradicionales, sino que solamente va a producir este tipo de aparatos. Y entonces están desesperados tratando de introducirlos, de colocarlos comercialmente en todo el mundo. El daño igual, o sea, el daño igual. Las bolsas de nicotina, estas bolsitas, ¿se acuerdan que les enseñé unas muy parecidas? Pero esas se llaman snus. Se utilizan en los países nórdicos y están llenas de tabaco. Estas no. Estas están rellenas de nicotina. Es una fibra vegetal que mojan con nicotina. Estas están llenas de nicotina, o sea, la nicotina pura. Y es nicotina que se hace en el laboratorio. Entonces estamos súper preocupados. Ya llegaron a México, en Estados Unidos ya estaban, pero apenas en enero, febrero de este año llegaron a México y ya se están vendiendo. ¿Qué provocan estas bolsas de nicotina? Pues imagínense, se colocan entre la encía y el carrillo y provocan aftas, abscesos periodontales, pérdida dentaria, dolor. La nicotina es muy irritante en cualquier forma. Entonces imagínense traerla en la boca. No, bueno. También como con la saliva pasa al aparato digestivo, hay náuseas, hipo, dolor abdominal, calambres y gastritis. Por supuesto, la adicción. ¿No? La adicción de traer tu bolsita de nicotina, ahí, porque además, desde el punto de vista farmacológico, la nicotina es un estimulante menor, pero es un estimulante. Entonces, mucha gente están aburridos o están haciendo un trabajo rutinario, se ponen su bolsa y ya se sienten mejor, claro, pero esto tiene un precio y el precio puede ser tan grave como un infarto o una enfermedad cardíaca. ¿Sí? Entonces, esto es terrible, tenemos que saberlo todos, porque muchos chicos, dejen que les digo, no crean que nada más es la nicotina, ¿no? Hay sabor cereza, hay sabor fresa, hay sabor chocolate, hay sabor menta, hay sabor quién sabe qué. Entonces, estos sabores las hacen muy atractivas. No sabe a nicotina. La nicotina tiene un olor muy desagradable. Creo que no hay muchas personas que hayan olido la nicotina. Yo en algún momento trabajé con nicotina y es muy desagradable el olor, o sea, se huele feo. Entonces, por eso los cigarros y todos los productos de tabaco y nicotina les ponen saborizantes para que la gente soporte ese olor o incluso le guste. Entonces, vean, este es el nuevo producto de la industria tabacalera. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando con los cigarros tradicionales? Miren, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, tanto en los hombres como en ambos sexos, como en las mujeres en el mundo. Esa es la prevalencia actual de tabaco, está bajando. Pero ¿qué creen? Está subiendo la de vapeadores. O sea, estamos
tratando de resolver un problema, el problema que viene, ya vieron desde cuándo en la historia de la humanidad, pero nos están atacando. Vean, esto está en diferentes regiones, la región africana, la región de las Américas es la roja, también va bajando, miren, la que está, pues, o ahorita con más problemas es la región asiática, ¿no? Pero en general todas van hacia abajo, la prevalencia de tabaquismo. Pero estos son datos en adultos. El problema son los jóvenes. El problema son los jóvenes. Miren, aquí estamos tanto, todavía son más los muchachos, los hombres, adolescentes que fuman comparativamente con las mujeres. Sin embargo, vean que en todo el mundo ellos son los que están subiendo. Mientras los adultos bajan, los adolescentes suben. Y bueno, las mujeres, yo les decía desde hace un rato, nos preocupan mucho. Miren, aquí tenemos México, por ejemplo, todavía tenemos bajas prevalencias, sin embargo, están subiendo, sobre todo en las adolescentes. Y aquí, bueno, son diferentes partes del mundo, pero vean, por ejemplo, Grecia, aquí aparentemente, según el Atlas de Tabaco de 2017, tenemos que, pues vean, la prevalencia de tabaquismo en mujeres 34% es muy alta, es altísima, y en hombres 46%, pues imagínense, 1 de cada 2 hombres fuma, entonces es muy alto. Ay, perdón, me regresé. ¿Qué podemos? Vamos cerrando ya la conferencia y bueno, vamos a hacer algunas conclusiones que espero que hayan surgido de toda esta información. Les conté la historia del tabaco porque nos permite entender por qué hay una serie de contradicciones. A veces cuando damos esta conferencia, alguien, sobre todo alguien jovencito, nos dicen, pues, ¿por qué no prohíben el tabaco y ya? No es tan sencillo. Por su historia, ustedes vieron que era totalmente legal y sigue siendo legal, pagan impuestos, etcétera. Entonces, esta historia del tabaco determinó una serie de contradicciones que finalmente llevaron a que se diseminara por todo el mundo. Se olvidaron sus supuestas propiedades curativas, ya nadie se acuerda del tabaco como planta curativa, como planta mágica. Tal vez algunos grupos étnicos probablemente, pero la mayoría en el mundo pues lo ve como la planta de la que se hacen cigarros, ¿no? Las características adictivas de la nicotina, ya vimos que actúa directamente en el cerebro, así como su aceptación social, ha determinado que más de 1.300 personas, millones de personas actualmente en el mundo consuman tabaco y que tengamos un grave problema de salud pública que nos está dando mucho trabajo, porque ahora ya no solo hay que luchar con los cigarrillos tradicionales, sino que estamos iniciando una nueva etapa con los sistemas electrónicos de administración de nicotina, con los sistemas de tabaco calentados que les mostré y con las bolsas de nicotina, que están dirigidas a quienes, a los niños y adolescentes como grupo focal. Y bueno, pues ojalá podamos aplicar de manera sabia, de manera precisa, todo lo que hemos aprendido de la historia del consumo de tabaco. Por eso es interesante estudiarla, para evitar una nueva lucha. Porque ahorita, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, no, los vapeadores no hacen daño, pero no tenemos que esperar tantos años como en el caso del tabaco para demostrar que hacen daño. Ya tenemos información básica de cómo actúan todas estas sustancias tóxicas en el pulmón. No tenemos que esperar a cobrar múltiples vidas y a demostrar esto. Lo sabemos ya porque hemos estudiado el tabaco y estos son productos de tabaco y nicotina. Y bueno, todo esto, toda esta información, espero que les haya hecho visualizar a la nicotina como la droga legal de mayor impacto actualmente en la salud pública en el mundo. ¿Sí? Y bueno, quisiera terminar con esta imagen que me parece tremenda, que fue la de la Organización Mundial de la Salud. Cada 31 de mayo celebran el Día Mundial sin Tabaco. En este año, el lema de esta celebración se llamó Proteger a la niñez de la industria del tabaco. ¿Por qué proteger a la niñez? Fíjense, este dato me parece terrible. Bueno, vamos a ver el primero. El Día Mundial sirvió en este año para que los jóvenes de todo el mundo presionaran de alguna manera, invitaran a sus gobiernos
para protegerlos de las técnicas abusivas de los fabricantes de tabaco. Ustedes vieron, están usando personajes famosos que a los muchachos, a los niños les gusta mucho. ¿Sí? Están utilizando formas que a ellos les gustan, están llamando su atención. Y lo que quiere la industria tabacalera es convertirlos en adictos para el futuro. A ellos les interesa tener adultos adictos. ¿Por qué? Porque van a comprar por muchos años sus productos. En todas las regiones del mundo, o sea, no es un problema de un lugar, es el mundo. En todas las regiones del mundo, los niños empiezan a consumir cigarrillos electrónicos, fíjense, ya no de los otros, electrónicos, a un ritmo superior a los adultos. Y ustedes los vieron en Chicago. En Chicago son muchos más los estudiantes de high school que consumen cigarrillos electrónicos que los adultos. Fíjense, según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, 37 millones de jóvenes de entre 13 y 15 años consumen tabaco. ¿Pueden creer eso? Es terrible. Es terrible porque nos están dando una generación de adultos enfermos, fumadores. ¿Sí? Entonces, bueno. Y ya voy terminando, pero no quería dejar de invitarlos. Nosotros en la Facultad de Medicina tenemos una clínica para el tratamiento del tabaquismo. Es una clínica que funciona en línea, es una clínica en donde si alguno de ustedes quisiera atenderse porque quiere dejar de fumar, lo podemos hacer, porque lo hacemos en línea, porque lo hacemos a través de podcasts que les mandamos y es un programa muy lindo que surge a raíz de la pandemia de COVID y que nos ha resultado muy exitoso porque en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de México, pueden unirse a nuestras sesiones. Es una sesión al día. Ese es el código QR. Si alguno de ustedes quiere dejar de fumar con nosotros, vamos a estar muy, muy contentos de recibirlos y de que cada semana nos veamos un ratito. Son 12 semanas de tratamiento y pues creo que podemos ofrecérselos con todo cariño. Es un tratamiento pues bastante exitoso, vean, nos la pasamos muy bien en línea, no tienen que desplazarse, no tienen que hacer nada más que unirse. Entonces, aquí les dejo, bueno, este es el código QR, si alguno de ustedes lo necesita, pues nos va a encantar poderlos atender en la clínica de la Facultad de Medicina. Y pues yo con esto ya termino mi plática, con esta vista hermosa de su ciudad, dándoles muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Y pues aquí está mi correo electrónico, espero que se vea. Creo que lo puse muy abajo, pero aquí está mi correo electrónico por si alguno de ustedes tiene alguna duda o tiene pues algún comentario, se los voy a agradecer muchísimo, pero ya de entrada les agradezco muchísimo a las personas de UNAM Chicago, a la embajadora, por haberme invitado. La verdad es que me he sentido muy orgullosa de estar en este evento. Y pues yo termino la plática, voy a dejar de compartir para que Marijose vea si hay algunas preguntas o algunos comentarios. Me va a encantar responderlos. Muchísimas gracias nuevamente. Pues yo termino, Marijose. Doctora, muchísimas gracias por esta plática tan reveladora, tan interesante, que abarcó pues todo el tema histórico y aparte pues el gran reto al que nos enfrentamos hoy en día con pues las generaciones más jóvenes. Creo que nos regalaste datos súper alarmantes y pues, pues hay que ponernos manos a la acción. Hay un par de preguntas más que tenemos en el chat. em, para ver si nos puede ayudar a resolverlas, por favor. La Claro. primera es, después de dejar de fumar, ¿en cuánto tiempo el organismo desecha cualquier residuo de tabaco que tenga? Claro, esa es una pregunta muy bonita, porque podemos contestar que, por ejemplo, desde 8 horas después de haber dejado de fumar, tu organismo ya tiene los niveles de oxígeno que debe de tener, porque el monóxido de carbono que tú inhalas con el humo de tabaco, en 8 horas, ¡pum!, se libera. Y entonces imagínate, a las 24 horas, por ejemplo, ya tu riesgo de infarto cardíaco se reduce. ¿Sí? Pero hay otros daños, por ejemplo, el daño a nivel pulmonar, que sí tarda más tiempo, ¿sí?
En cuanto a las sustancias tóxicas del tabaco, la mayoría de ellas tienen una vida media que tú puedes decir que, por ejemplo, en unas semanas después de haber dejado de fumar ya no tienes nada. Lo que tarda un poquito más en repararse son los daños que hicieron esas sustancias. Por ejemplo, a nivel de aparato respiratorio, sabemos que pueden pasar hasta 6 meses para que tu función pulmonar, de 6 a 8 meses, para que tu función pulmonar vuelva a ser la misma. ¿Sí? Sin embargo, como les decía, por ejemplo, a nivel cardiovascular es muy rápido, es rapidísimo, que baja el monóxido de carbono, baja la carboximoglobina, que son sustancias que se forman por el humo de tabaco y que son muy tóxicas para el organismo, entonces solamente llevan horas. Se ha visto, por ejemplo, que a las 72 horas ya las personas fumadoras que tenían trabajo, por ejemplo, para subir escaleras, pueden subirlas mucho mejor. Entonces yo con todo esto, María José, trato de animarlos para que dejen de fumar, porque los beneficios son inmediatos, prácticamente inmediatos. Tu temperatura, por ejemplo, la temperatura es menor en los fumadores por la nicotina, que es vasoconstrictora. Entonces, temperatura prácticamente en unas horas es la normal. Entonces, anímense a dejar de fumar. Es maravilloso y el organismo responde de una forma increíble a esa desintoxicación. Fíjate que yo les digo a mis pacientes que no es dejar de fumar, es desintoxicarse, desintoxicarse de las 7,000 sustancias químicas que hay en el humo de tabaco. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Y eso da, como dices, mucha esperanza, ¿no? Para quien quiere Claro, por dejar de supuesto. fumar, como recuperar, pues sí, desintoxicarse, como bien Desintoxicarse. dices tú, Y recuperar liberarse, la María salud. José, también liberarse, porque la adicción es una atadura. Claro, O traer tu cadenita así, ¿no? Y que tengas que fumar a cada rato porque si no, no puedes vivir. Entonces también es tener libertad. claro. Y la última pregunta que tenemos es si este aumento en como fumadores jóvenes que fuman Ujú. cigarrillos electrónicos, vapeadores, se distingue por zonas geográficas, por ejemplo, en Latinoamérica es mucho más, o pasa en todo el mundo que estos cigarrillos se están poniendo de moda. Desafortunadamente en todo el mundo. Esto es algo, por supuesto, hay zonas, vimos en las estadísticas, algunas zonas, ¿no? Por ejemplo, en Asia, en donde es mucho más importante esto. De hecho, los cigarrillos electrónicos se originan en Asia. Su origen viene de allá, entonces hay un mayor problema, pero esto podríamos decir que es un problema que se está presentando en todo el mundo. Y, por ejemplo, bueno, yo les platicaré un poco de México. En México se están prohibidos los cigarrillos electrónicos, los vapeadores, todo esto. Sin embargo, desafortunadamente, pues hay mucho dinero. Hay mucho dinero de por medio, entonces siguen entrando de contrabando, en fin, hay una serie de cosas muy asociadas con todo el poder económico que tiene la industria tabacalera. Tienen mucho poder, nada más para que se den una idea. El tabaco de todo el mundo, lo están manejando ahorita prácticamente 3 compañías. Entonces, imagínense el poder económico que tienen. Por eso es tan importante que como comunidad, como sociedad, sepamos toda esta información para no caer en las trampas de que, por ejemplo, los cigarrillos electrónicos empezaron a posicionarse en el mundo diciendo que eran para dejar de fumar. Se han hecho estudios clínicos y se ha visto que no es así, porque estamos hablando también de que tienen nicotina. Entonces, muchas personas lo que hacen es hacerse adictos a la nicotina del cigarrillo electrónico. En México tenemos un problema que se llama fumado dual, que es que los fumadores de cigarrillos tradicionales también fuman cigarrillos electrónicos. Entonces el daño se sinergiza el daño y es un problema muy importante, ¿sí? Entonces, es un problema a nivel mundial. Ustedes vieron lo llamativos que son estos cigarrillos, no conseguí una foto, pero estoy impresionada porque acabo de ver un cigarrillo electrónico que tiene una pantalla y tú puedes jugar en la pantalla y estar vapeando. O sea, imagínate que, pues claro, llama muchísimo la atención a las generaciones jóvenes y ahí lo vemos. Vieron las estadísticas, ¿no? El cigarro va para abajo y el cigarro electrónico va para arriba.
Entonces, eso es lo que está pasando. Y además ahora nos están llegando estos nuevos productos como las bolsas de nicotina, que además en su publicidad dice que son muy silenciosas, porque tú puedes traer la bolsa de nicotina y no se ve nada. No se ve nada, pero te estás haciendo un daño terrible en la cavidad bucal. No echan humo, ¿no? Pero es nicotina. Ujú. Claro. Y eso Entonces, es lo que lo hay hace también tan peligroso, ¿no? Que sean tan tan peligroso, llamativos, que tengan campañas tan efectivas. ¿sí? eh, y pues sabiendo tanta información también, pues es parte de nuestra labor hacer igual como difundirla, ¿no? Formar. Como con la Claro. gente joven, sobre todo, que está tan vulnerable a estas campañas, pues tan llamativas. Exacto. No, y no solo eso, se utilizan, yo les mencionaba, múltiples saborizantes, ¿no? Como el diacetil, colorantes, etcétera. Y eso los hace especialmente llamativos. Hay estudios muy interesantes de jóvenes, precisamente, en donde este tipo de sabores muy frutales, muy dulces, ¿no? Por ejemplo, el sabor sandía, el sabor cereza, el sabor frambuesa, piña, etcétera, se ha visto en tomografías de positrones, en imágenes del cerebro, que estimulan de manera muy importante el área de recompensa. Entonces ya no solamente tienes el estímulo de la nicotina, sino tienes el estímulo de ese sabor que es muy agradable y que entonces te hace adicto mucho más rápido. Te gusta, aparte de todo, te gusta, pero tienes aparte la sensación, esa sensación de placer que les mostraba en el cerebro por la dopamina. ¿No? Entonces, pues imagínate, digo, están muy bien pensados todos estos productos para Totalmente. atrapar a los jóvenes. Ujú. Claro, pues bueno, doctora, le agradezco muchísimo nuevamente, de verdad fue una conferencia y una plática fantástica. Eh, Sé que tiene muchísimo conocimiento y pues le agradezco muchísimo que se uniera a nosotros a este espacio. Muchas gracias otra vez a Alberto, a UNAM Chicago y a la Facultad de Medicina de la UNAM y pues estén pendientes de nuestras redes, de las redes de UNAM Chicago para que sigan nuestras conferencias sobre temas de salud. Alberto, si quieres cerrar la conferencia. Pues sí, únicamente agradecer nuevamente al consulado a nuestro Consulado General de México en Chicago. María José, muchísimas gracias. Particularmente agradecidos con la doctora Ponciano por una conferencia magnífica. También esperamos que nuestra comunidad haya aprovechado. Estas conferencias estarán alojadas también en nuestra página de la UNAM Chicago. Y bueno, pues con esto arrancamos una serie que será maravillosa en beneficio de nuestra comunidad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, la agradecida soy yo. Muchas gracias por la invitación y quedo a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias.